con el primer debate agrupado, la primera comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, a fin de con la comparecencia de la señora consejera, a fin de informar sobre las políticas de inclusión social en Andalucía. En primer lugar, tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Perdón, a mí no me aparecía como agrupada, ¿no? Es agrupada, ¿no? Sí, es agrupada. Vale. Bueno, señorías, decirles que en el ámbito de las políticas sociales que se desarrollan por el Gobierno de Andalucía, tanto en el específico de esta consejería como en el de laboral o en el sanitario o en el educativo, van dirigidas, tienen una parte específica dirigida a las personas que tienen dificultades especiales. Sí es cierto que en el ámbito de esta consejería y por lo tanto vinculado a la comisión, lo que nosotros trabajamos es fundamentalmente con aquellas personas que, consecuencia de las situaciones de dificultad en ese ámbito laboral o sobre todo relacionado con la pérdida del empleo o con la situación de paro, al final son personas que atendemos en el ámbito de la consejería los problemas que se generan en las familias y en las personas que son parte de ese núcleo familiar. Tanto en la Junta de Andalucía, en sintonía con el espíritu de la letra y el Estatuto de Autonomía, se vienen desarrollando una serie de políticas de apoyo social precisamente a estas personas y a sus familias para favorecer la plena inclusión en la sociedad en condiciones personales y materiales dignas, propiciando mayor igualdad de oportunidades. En este contexto se ha impulsado un conjunto de políticas que van encaminadas a favorecer esa cohesión social y a favorecer que las personas puedan salir de esa situación de dificultad por la que atraviesan, como es dotar de una red de seguridad básica que les proteja en situaciones vitales y de especial necesidad. Un buen ejemplo de ella es el desarrollo de un sistema educativo universal que brinda las mejores oportunidades a la infancia y a la juventud, o un potente sistema sanitario también de carácter universal y una red de servicios sociales amplia y diversificada que es el fruto de la cooperación entre las administraciones de la comunidad autónoma. Hablamos de la administración local y de la propia comunidad autónoma, de la Junta de Andalucía. Desde que comenzó su andadura, la Administración autonómica ha venido desarrollando en función de cada momento y de cada situación por el que se atravesaba a nivel social una serie de políticas en esta materia. Pero la intensidad y la profundidad y la duración de la crisis, que está afectando a muchas familias que nunca antes habían precisado recurrir a los sistemas de protección social, ha hecho necesario que se incida particularmente en estas personas, incluso personas que no solamente no han mantenido su empleo, sino que en estos momentos, por la pérdida del mismo, en el ámbito de la familia empiezan a encontrarse en los límites o incluso por debajo de los umbrales de la pobreza, dada la importante reducción no solamente por la pérdida de empleo, sino también de los salarios. Esta situación se agrava en familias cuando hay menores y responsabilidades familiares a su cargo. A pesar de que se haya producido una recuperación económica, en el año 2015 en Andalucía un crecimiento del 3,6%, no puede decirse que en recuperación social no se esté notando de manera importante la situación, es decir, esa recuperación económica porcentualmente no ha incidido desde el ámbito del empleo
en las personas que tienen esas especiales dificultades. Si bien la última encuesta de población activa de la que disponemos, el 28 de julio del 2016, el paro había descendido en 28.100 personas respecto al trimestre anterior y en casi 100.000 personas al respecto del mismo trimestre del 2015, quiere decirse que se había ido creando empleo. Vamos a saber, y mañana mismo lo sabremos a través de la EPA referido al tercer trimestre, que estos datos sí que son positivos, pero que finalmente la repercusión en la familia, la repercusión en la economía familiar no se da porcentualmente, porque finalmente, consecuencia de la reforma laboral, se ha producido a nivel salarial unos recortes y unas situaciones laborales que al final hace, como ustedes saben, que personas que están trabajando también estén en situación de dificultad para mantener a su propia estructura familiar. Según la encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística en mayo del 2016, la población con carencia material severa se redujo en 1,5 puntos. Y se redujeron 2,5 puntos el número de personas viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo. Pero eso en absoluto no satisface, puesto que hay un porcentaje de personas importante que todavía están en esta situación de dificultad. La Estrategia Europea 2020, estrategia de crecimiento para esta década, aprobada por el Consejo Europeo el 17 de junio del 2010, nos dice que la carencia material severa la define el índice AROPE cuando hay carencia al menos en 4 conceptos, en una lista de 9, como no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, no poder permitirse una comida de proteína cada 2 días, o no poder permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. Tener también retraso en los pagos de los gastos relacionados con la vivienda, o con compras o plazo, o con compras a plazo, es también otra de estas situaciones. Por lo tanto, estamos ante una situación que efectivamente afecta a un porcentaje de personas en nuestra comunidad que, como es lógico, nos preocupa y nos ocupa. Importante, hemos de tener en cuenta que las transferencias sociales vienen a reducir las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social en 17,7 puntos porcentuales respecto a lo que se tendría sin estas prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, a pesar de esas dificultades, el hecho de reforzar los servicios públicos, y estamos hablando con libros de texto gratis, o como pueden ser los comedores escolares, o como puedan ser los transportes escolares, o como pueda ser la atención sanitaria a los niños gratuita desde el punto de vista de la asistencia farmacéutica, o en la cobertura universal, compensa, equilibra precisamente esas tasas de riesgo de pobreza en un 17,7%. En relación al informe de la Red de Lucha contra la Pobreza, la EPAN, que se ha publicado este mes de octubre, que se basa en esa encuesta de condiciones activas, decir que a la hora de hablar de índice y tasa de pobreza de una población, resalta la importancia de tomar como referencia principal el umbral geográficamente más próximo disponible, cosa que finalmente no se hace a la hora de hacer las valoraciones. Y esto es muy importante. En este caso habría que haber utilizado el umbral de pobreza de la propia comunidad autónoma, porque su comparación, sin ser acompañada por otras medidas complementarias, como le he comentado a ustedes anteriormente, nos hace no ser conscientes del verdadero alcance de esta información. ¿Significa eso algún consuelo? Pues francamente no. Sí, francamente no. Porque efectivamente hablamos de porcentaje, y yo estoy hablando a ustedes de personas y de situaciones de dificultad que tenemos que afrontar y resolver. No se debe emplear la mediana de los ingresos del ámbito nacional, y eso debe ser así, les digo a su señoría, porque se trata del típico error sistemático que no contempla lo que nosotros le llamamos la pobreza relativa. Es muy difícil, eso es muy difícil si no se hace relacionándolo con la renta del territorio. Si no fuera así, la pobreza relativa de España debería calcularse sobre la mediana de ingreso europeo,
o como proponen los del Banco Mundial con ironía, y una ironía que nos hace muy poca gracia, sobre la mediana de ingresos universales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos una situación que es grave a nivel del territorio nacional en cuanto a cómo ha repercutido en las familias y en las personas que lo componen la situación de crisis. Que también es importante saber que la única forma de compensarlo, puesto que los problemas estructurales como son el empleo, como son las condiciones laborales, exceden de las competencias de la comunidad autónoma en cuanto a la legislación que se le puede aplicar y los programas que se pueden aplicar de carácter más potente, pues tenemos que trabajar para atender las consecuencias de esa situación. Trabajar sobre las causas en el ámbito de nuestras competencias, intentar modificar las causas que no son competencia de la comunidad autónoma y después trabajar para resolver las consecuencias que se producen. Por lo tanto, nosotros ahí hemos trabajado especialmente dirigiéndonos a la población infantil, a los niños y a las niñas, para evitar el riesgo de pobreza que puede afectar a este colectivo, que es uno de los colectivos más vulnerables. La primera medida a la que me voy a referir tiene que ver con las rentas del entorno de las familias, como puedan ser el ingreso mínimo de solidaridad, que saben ustedes que sigue rigiéndose por el decreto del 90 del 27 de noviembre, que creó el programa de solidaridad de andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía. Se sustituyó por otro nuevo decreto en el 99. Este ingreso mínimo de solidaridad se ha incrementado en este tiempo, en esta situación de crisis, en un 233%, pasando de 38,9 millones en el 2009 a 90,6 millones, o en concreto 90.655.098 en el 2016. En 2009 se aprobaron 25.792 solicitudes de ingreso mínimo de solidaridad y en el 2015 fueron 51.656 solicitudes las que se aprobaron, por comparar el último ejercicio que tenemos cerrado, que es el del 2015. Actualmente, en el seno de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, estamos trabajando, como hemos comentado en más de una ocasión, en la modificación de la normativa reguladora del ingreso mínimo de solidaridad para mejorarlo y adecuarlo a la realidad social y económica de Andalucía. Resultado del debate del Estado de la Comunidad de la pasada semana, los créditos anuales destinados al ingreso mínimo de solidaridad, pues hay un compromiso que se adquirió por la propia Cámara de incrementarlo en el 2017. Estamos trabajando estrechamente con la Consejería de Empleo, dada la necesidad de aunar las políticas activas de empleo con las rentas mínimas, favoreciendo la inserción laboral de aquellas personas que menos ingresos tienen. La segunda medida, que se aprobó en el 2013 y que se modificó posteriormente, que fue el decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que finalmente se convirtió en el decreto de inclusión por el empleo en Andalucía. El programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía es parte de ese decreto. Decir que desde la fecha en que se aprobó este decreto en el 2013 tenemos un compromiso de 40 millones de euros anuales para la contratación a través de las corporaciones locales de personas que están en situación de vulnerabilidad. Fundamentalmente, en este año, en torno a unos 26.000 contratos que los cerraremos cuando termine el año. En el 2014 pusimos en marcha, además, el programa extraordinario para los suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, consistente en ayudas para los suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia. Estamos hablando, por lo tanto, de un número importante de personas que se han visto beneficiadas por este programa extraordinario de suministros vitales y prestaciones de urgencia. En 2016 han sido 6,5 millones de euros los destinados a este programa. Se han acogido 704
47 municipios y se han atendido a unas 29.000 personas. En cuanto al Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que está destinado a la promoción de la concienciación social o prácticas de consumo responsable y a consolidar la red de solidaridad y garantía alimentaria, decir que tenemos más de 485 entidades andaluzas adheridas, entre corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro, y se trabaja fundamentalmente para garantizar para tener una garantía en la alimentación a colectivos especialmente vulnerables y personas con escasos recursos económicos. Decir que ha sido en el 2016 un presupuesto de 5,6 millones destinado a este programa. Se han atendido en torno a unas 20.000 personas. Se han mantenido las escuelas de verano, incrementándose al respecto del año 2015. Y fundamentalmente se ha trabajado a través de las federaciones de organizaciones de voluntariado para la recogida de alimentos y distribución de los mismos. La tercera medida se trataba de las ayudas económicas familiares que se transfieren a los ayuntamientos. Se ha incrementado en un 28,4% en el 2016 al respecto del 2015. Pasando de 7,5 millones a 9,7 millones en el 2016. Las familias beneficiarias de esta ayuda fueron 15.000 familias y 28.000 niñas y niños en 2015. El programa se lleva a cabo también en colaboración con las corporaciones locales a través de los convenios, gestionándose a través de los servicios sociales comunitarios. Estas ayudas son prestaciones complementarias y están dirigidas a la prevención y reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad. La cuarta medida es el acuerdo de constitución de la Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil, que en junio del 2015 se suscribió con entidades y organizaciones de la sociedad civil. Esta alianza ha quedado integrada en el segundo Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que se aprobó recientemente. Significa que pasa a formar parte del plan y seguimos trabajando de manera estrecha con estas entidades en la misma. La quinta medida puesta en marcha este año ha sido la elaboración y desarrollo de la estrategia de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía, que significa disponer de un nuevo mapa de zonas con necesidades de transformación social, del que ya les hablé a ustedes a raíz de una pregunta que me formularon sus señorías al respecto de por qué habíamos tenido que sacar este estudio y el condicionamiento por parte de los proyectos europeos al respecto. Este proyecto pues, va a destinar 169 millones por parte de la Consejería a través de estos fondos en el periodo 2016-2020. Fundamentalmente es una intervención que se va a hacer como es lógico, puesto que estamos hablando de barrios y de zonas que están en ciudades y en municipios a través de las corporaciones locales o en colaboración con las corporaciones locales y con la iniciativa social. Y una sexta medida de esta Consejería de Igualdad y Políticas Sociales sigue siendo la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida precisamente a estos colectivos vulnerables. Para nosotros ha sido importante poder rescatarla, en eso estamos, y decirles no sé cómo voy de tiempo, Presidenta, ya estamos, porque como es el recordatorio no lo he puesto, pónmelo aquí que yo también. Termino y después seguimos. Decirle que al margen de las propias medidas adoptadas por nuestra Consejería, estamos hablando de las que se realizan a través de la Consejería de Empleo o a través de Administración Pública también, o de Fomento y Vivienda. Todo el tema de vivienda es importantísimo para el colectivo de personas con estas dificultades, puesto que la vivienda es una necesidad básica, o en materia de agricultura y pesca, o la Consejería de Educación, que posteriormente pues les comentaré en los turnos que me corresponden posteriormente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señora consejera. Bueno, ahora es el turno de los grupos proponentes de menor a mayor y
En primer lugar, tiene la palabra por un tiempo de 7 minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Muchísimas gracias, señora presidenta. Para ir rápido, en primer lugar, una cuestión metodológica, porque yo creo que también tenemos que saber exactamente en el marco en el que nos movemos. Usted ha hecho una defensa del umbral geográficamente más próximo para el cálculo. Todo el mundo sabemos aquí que lo que dice el informe AROPE con la utilización de los umbrales regionales, que reducen las tasas de pobreza precisamente en las regiones más pobres. Y que no es un dato que solamente debe ser complementario y no sustancial ni sustitutivo de los datos generales. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si utilizamos los datos de pobreza más próximos? Pues utilizamos que los pobres tienen tantas dificultades como que los pobres tienen dificultades para ser reconocidos como pobres. Ya tienen dificultades hasta para eso. Es decir, con esa utilización del umbral de la pobreza y los datos, por ejemplo, todas aquellas personas que por unidad de consumo tienen ahora cobran más de 633 euros, no son considerados personas pobres, cuando antes estaba en 739. O sea que hemos desaparecido de las estadísticas, hemos hecho hacer desaparecer de las estadísticas un montón de personas que lamentablemente no pueden llegar. Si tenemos que pararnos en aspectos metodológicos, pues tenemos que meternos en metodológico de por qué la riqueza, mientras se mide en el PIB, la pobreza se mide en unidades de consumo, que además son falaces, unas unidades de consumo que hacen que las familias con más hijos tengan más dificultades de ser consideradas pobres, lo cual también es curiosamente significativo, ¿no? Porque cuando el cálculo de la riqueza se habla del PIB nominal y PIB real a precios constantes y no se hace también así en el cálculo de la pobreza? Es decir, toda una serie de datos que nos utilizan de cómo los informes nacionales sobre los datos que se dan pues nos llevan a una conclusión. Nos llevan a la conclusión de que la situación ha empeorado notablemente y lo que se utiliza son proporciones de maquillaje con respecto a lo que verdaderamente se da. ¿Cómo podemos medir esto? Usted lo ha citado, a través del objetivo social o los objetivos estipulados en la Estrategia Europea 2020. ¿Cuáles son las conclusiones que se ha sacado en el tránsito de la mitad del periodo del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2020? Los cálculos son las conclusiones son completamente diáfanas y claras, que transcurrida la mitad del periodo previsto para la consecución de los objetivos europeos, en España, para decir el primer marco, no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que se ha aumentado enormemente. Y en Andalucía los datos son aún, tristemente, más lamentables y más alejados del cumplimiento de los objetivos que en el conjunto del Estado español. Y si usted sostiene una serie de medidas que se han tomado de 2013, 2012, de ahora en adelante, para intentar que esos datos confluyan en la Estrategia 2020, pues me parece a mí que usted lo que ha hecho es un relato de medidas fallidas. Un relato de medidas que no han dado con los objetivos concretos. Ha citado usted el 3,6% de recuperación económica y que, sin embargo, eso todavía no ha tenido incidencia sobre los índices de pobreza y de exclusión social. También ha citado usted el aumento del empleo o de la mejora de los datos sobre el desempleo en Andalucía. Eso solamente tiene una conclusión, que los trabajadores son pobres, que los trabajadores no tienen los ingresos mínimos necesarios para una situación de pobreza y de riesgo de exclusión social. Claro está que podemos estar de acuerdo con usted en que la reforma laboral del señor Rajoy ha sido muy perniciosa para la calidad del empleo y para el aumento de la precariedad en Andalucía y en todo el Estado. También yo citaría la reforma laboral que hizo el señor Zapatero en el 2010. Los datos son completamente claros. El 43,2% de la población andaluza en riesgo de pobreza y exclusión social, con los datos oficiales. Porque si estimamos los datos con respecto a otros parámetros que nosotros consideramos más justos, esto subiría hasta el 46,2%. Es decir, casi la mitad de la población andaluza en riesgo de pobreza y exclusión social. Tenemos un 15% más que el resto del Estado y, encima, hemos aumentado. Está completamente claro que el riesgo o la situación que tienen nuestros menores, que ya es extrema, con más del 50% de nuestros menores en riesgo de exclusión social. Pero es que ahora, con los últimos datos, encima han aumentado los mayores, porque la media de las pensiones ha bajado. Las pensiones están, el 57,6% de las pensiones en Andalucía están por debajo del umbral de la pobreza.
861.000 personas de nuestros mayores que están precisamente afectados por esa situación de pérdida de capacidad real de poder hacer frente a esa serie de datos que lamentablemente nos acucian. Es muy curioso después también cuando usted cita el ingreso mínimo de solidaridad, otras medidas que se han puesto, que ya he dicho son medidas fallidas, pero que al mismo tiempo vemos las dificultades que en su tramitación y en su concesión tienen las familias de Andalucía. Se tarda muchísimo en recibirlas. Ya tuvimos en la pasada comisión un debate acerca de los periodos de tiempo en los cuales este ingreso mínimo de solidaridad se tarda en recibir por parte de la familia, y vemos que también afecta o también beneficia solamente a muy pocas personas con respecto a muy pocas familias con respecto a lo que verdaderamente es el inmenso número de andaluces y andaluzas que tienen estos problemas. Y recientemente, que además creo que es un marco en el cual nosotros deberíamos situarnos para afrontar realmente cómo solucionar estos problemas, hemos estado pendientes de un debate sobre el próximo gobierno del Estado. No voy a tratar ahí, pero sí de unas argumentaciones. Precisamente han sido Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, sus presidentes y sus presidentas, las que han puesto el mayor énfasis, el mayor acento en el riesgo de ruptura que existe en nuestro Estado. Cuando el mayor riesgo de ruptura que existe en nuestro Estado es precisamente el de la desigualdad y los desequilibrios territoriales, que han aumentado con el señor Rajoy en la presidencia del Gobierno. La desmembración real, fáctica, de lo que es el Estado español y las diferencias entre unos españoles y otros no se dan precisamente por las situaciones o los intentos de tener una realidad política diferente o una relación con el Estado en su conjunto diferente. Se dan precisamente porque la desigualdad y la pobreza y la exclusión social aumentan en unas zonas que hacen que el desequilibrio sea completamente alarmante. Creemos que existen una serie de medidas, creemos que existen una serie de posibilidades, de datos, que nosotros hemos plasmado legislativamente en esta Cámara. Hemos presentado el Grupo Parlamentario Podemos presentó 3 leyes. Una es ley de emergencia ciudadana, otra de emergencia habitacional. Señor Romero, le ruego vaya a tener. Y otra de emergencia habitacional y contra la pobreza energética. Allí se establecían unas medidas que ya se habían establecido en otras comunidades autónomas y que no se pusieron en marcha porque así lo decidió la mayoría del Pleno. Creemos que es necesario cambiar el enfoque de las políticas contra la pobreza. Creemos que es el enfoque de cambiar unas políticas de corte asistencial por unas políticas de recorte de reconocimiento de derechos. Y eso precisamente es lo que creemos que debe de ser la nueva política que debe de hacer para salir de estos datos infernales y que tanto nos avergüenzan. Gracias. Gracias, señor Romero. Corresponde al Grupo Parlamentario Popular y en su nombre, señora Cristina Jiménez. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. Mire, muy curioso lo que les pasa a ustedes. A ustedes, el Grupo Socialista, señora Pérez. En este caso, al Gobierno, que es socialista también. Y es que hace 7 días escuchábamos las siguientes palabras. España se ha convertido en el tercer país más desigual de Europa y no podemos asumir ese triste liderazgo. Eso implica una rectificación del camino que se ha seguido hasta ahora. 13 millones de personas en riesgo de exclusión, 3,5 millones de personas en pobreza extrema. Eso es un paisaje inasumible y una forma de gobernar absolutamente inaceptable, porque tenemos triste récord de paro, precariedad y desigualdad. Y esto lo decía la presidenta hace una semana en la tribuna, en el debate del Estado de la Comunidad. Y yo esperaba que hoy usted dijese los datos de Andalucía y dijese que eso es un paisaje inasumible, una forma de gobernar absolutamente inaceptable que implica una rectificación del camino que se ha seguido hasta ahora. Porque los datos de Andalucía, consejera, son bastante más graves que los datos de España. Pero bueno, no sé si es que yo entiendo que ustedes no van a decir somos muy malos gobernando, pero un poquito de conciencia, de autocrítica, por lo menos de no intentar dar lecciones a los demás cuando uno no tiene su casa limpia, pues realmente sería de agradecer.
Y es que estamos hablando de que de esos 3,5 millones de pobreza extrema de España, 1/3 son andaluces, consejera, 1/3 son andaluces. Además, tenemos el 43,2% de andaluces en riesgo de exclusión social, 3,62 millones. Y mientras en España ha bajado, la tasa de pobreza en Andalucía ha subido. En España ha bajado la media 0,6 y en Andalucía la pobreza ha subido en 0,9. Por no hablar de la dramática datos de pobreza infantil, que sí que son verdaderamente escandalosos, porque estamos en el 48,1%. Y si nos vamos a la evolución de Andalucía dentro de España, es que seguimos yendo a peor. Dentro de las 17 comunidades autónomas estamos el 17 en casi todos los peores rankings. En desigualdad, en tasa de pobreza, en tasa de desempleo de la persona de referencia, en hogares con todos sus miembros en paro, etcétera, etcétera. Consejera, esto es verdaderamente dramático y, desde luego, si se aplicasen lo que la presidenta Susana Díaz alecciona a los demás, pues a lo mejor nos iría un poquito mejor. Pero esto no lo dice solo ahora esta portavoz, sino que el presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, el señor Sánchez Montero, cuando se hacían públicos estos últimos dramáticos datos, decía: esto se debe a las políticas públicas que lleva a cabo la Junta de Andalucía. Palabras textuales del señor Sánchez Montero. Y, consejera, no he visto que usted haya hablado de hacer un cambio de rumbo, de tomar medidas más profundas, de cambiar algo. Simplemente se ha limitado a decir lo que tenemos, que a la vista de los datos está claro que nos va a llevar por el camino que estamos siguiendo, es decir, a peor, a ser los peores y a seguir empeorando. Y no he visto, como digo, propósito de enmienda alguno. Ha hablado usted del salario social. De eso hemos hablado muchas veces, que, por cierto, en la última comisión me dijo usted que se resolvía cada mes, y ya le digo yo que eso no es cierto. Mes y medio me dijo que se reunían las comisiones. Vale, que como no se publican los diarios de sesiones, consejera, no puedo comprobarlo, porque vamos con 4 meses de retraso los diarios de sesiones y comisiones. Bueno, 2 meses y medio. Vale, yo le puedo decir que en Granada, en el municipio de Motril, por ejemplo, no se ha resuelto ni un solo expediente en lo que va de año. Y estamos a final de octubre. Pero bueno, eso era un inciso. Salario social, vuelvo al asunto. Está muy bien que se haya aumentado el presupuesto, entre otras cosas porque han aumentado los demandantes y porque eso es un derecho que tienen esos demandantes. Pero seguimos en lo mismo. Se ha convertido en una ayuda paliativa, que lo dice todos los años el Defensor del Pueblo y el resto de Andalucía, porque no cumple la función que tiene establecida por normativa, que es la segunda parte, los itinerarios laborales, el seguimiento. Simplemente se ha convertido en una ayuda paliativa, como digo. Por tanto, cambiemos eso, porque seguimos yendo a donde vamos con los datos del principio que le he dado y que usted conoce perfectamente. Ha vuelto usted a hablar del decreto de exclusión, que luego fue de inclusión. Y llevamos 4 años, y el viernes o el lunes, cuando ustedes nos enseñen los presupuestos, pues conoceremos si se ha vuelto a prorrogar o no. Mucho me temo que se va a volver a prorrogar en las mismas condiciones. Iremos al 5.º año. Y tampoco está sirviendo, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Muy bien que 26.000 personas se hayan beneficiado del plan de ayuda a la contratación de los ayuntamientos. Pero ha hablado usted de la reforma laboral y de la precariedad laboral, ¿y qué me dice usted de los contratos de estas personas de ayuda a contratación? Que tienen unos salarios vergonzantes, porque hay que decirlo así. Es que en los ayuntamientos, depende del programa por el que estés contratado, en el mismo trabajo cobras 600 euros, 1.200 o 1.500. Y eso es una absoluta barbaridad. Por no recordar el tema de cuando casi le obligan a colgarse los escapularios a esos trabajadores para señalarlos. Por tanto, consejera, eso hay que tomar medidas y cambiar, porque, como le digo, estamos volviendo
a lo mismo. Lo mismo con los suministros vitales, solidaridad y garantía alimentaria, que sí, que están ayudando, pero que estamos viendo que no están resolviendo. Y desde luego ha hecho usted referencia a las subvenciones en concurrencia competitiva, y entre que el año pasado se saltaron un año, este año las están sacando con cuentagotas, y una cosa es lo que presupuestan y otra es la que ustedes resuelven, consejera. Desde luego no están ayudando absolutamente nada, especialmente a las organizaciones sociales, que son las que se benefician de esas subvenciones y que son quienes de verdad están ayudando a toda esa gran cantidad de personas de las que hablaba al principio, que están en pobreza extrema o en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social. Tienen ustedes que tomárselo en serio. Terminando. Y desde luego, termino, presidente, consejera, espero que usted en su turno, en su segundo turno, nos cuente alguna novedad. Y si vamos a seguir por el mismo camino y con las mismas medidas, pues ya le digo yo que dentro de un año, lamentablemente, puede que estemos otra vez hablando de este asunto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora García Jiménez. Corresponde al Grupo Parlamentario Socialista la intervención y en su nombre la señora Pérez Rodríguez. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora consejera, el debate sin duda es complejo, pero todavía es más complejo si entran una serie de factores que no se analizan con rigor. El Grupo Socialista vamos a intentar poner la pelota en el tejado y hablar de lo que creemos que realmente hay que hablar, porque claro, me sorprende que se sorprenda al Partido Popular, que el Partido Popular, que ha ayudado a mantener esta crisis durante 5 años más, que ha agotado las prestaciones por desempleo de las personas, que no aumentan las pensiones, el mismo Partido Popular que permite que las personas lleven sin ningún tipo de prestación más de 4 años, que no colabore con las comunidades autónomas para poner en marcha un ingreso mínimo vital. Que se sorprendan, la verdad es que nos sorprende y nos alarma, porque realmente en esta comisión, esta consejería, podemos intentar minimizar las consecuencias de la crisis, pero desde luego no podemos combatir las causas. Eso vamos a ser honrados y sinceros y vamos a decirlo, porque las causas no están aquí, las causas están fundamentalmente en el mercado laboral. A lo mejor este debate debería estar en la Comisión de Empleo o debería estar en el Ministerio de Empleo, todavía más, porque el deterioro del mercado laboral es el que ha ocasionado el 75% de la desigualdad en este país, y lo dice la Fundación BBVA en su último informe. Y el deterioro del mercado laboral es el que ha provocado que 3 millones de personas, hay estudios que dicen 3, otros que dicen menos, han salido de la clase media. Y es verdad que las políticas sociales y las políticas en general, las políticas tienen un efecto redistributivo, pero siguiendo este mismo informe del BBVA, el 46% del efecto redistributivo lo tienen las pensiones. Y claro, si las pensiones no se incrementan o se incrementan el 0,5, diciendo que eso es un gran incremento y una gran apuesta por la política social por parte del Partido Popular, pues vamos a ver de qué estamos hablando. Y efectivamente, si las pensiones medias en Andalucía son mucho más bajas por una historia de cómo ha estado el tejido productivo en esta comunidad autónoma y cómo ha sido maltratada históricamente la comunidad autónoma andaluza, pues que a nadie le sorprenda que las pensiones en Andalucía sean más bajas y que por lo tanto el impacto de la no subida de las pensiones en Andalucía sea mayor y por lo tanto el efecto redistributivo sea menor. Si además otra gran parte de la redistribución o del menor impacto de las políticas públicas tienen que ver precisamente con las políticas por desempleo, pues que a nadie le extrañe ni se sorprenda que efectivamente en Andalucía tenga un mayor impacto. Y no lo dice solamente el Grupo Socialista, lo acaba de decir un informe de Comisiones Obreras denominado La duración y protección del desempleo en Andalucía, que alertan de que 280.000 personas en Andalucía llevan más de 4 años sin empleo y que además esta situación, y leo también textualmente porque, abro comillas, ha sido provocada por las políticas del Partido Popular y los recortes, especialmente en prestaciones por desempleo, donde han reducido más de 13.017 millones de euros en toda España, el 40% de las prestaciones.
imponiendo mayores requisitos de acceso y disminuyendo las cuantías, cierro comillas. Por lo tanto, si el Partido Popular se ha ahorrado la friolera de 13.000 millones de euros en políticas de prestación por desempleo, si se ha cronificado el desempleo y si además el impacto en Andalucía es el que acabo de decir, y si tenemos una creciente desprotección del desempleo en España y en Andalucía, más de 600.000 personas se encuentran que no cobran absolutamente nada en Andalucía, bueno, pues todas esas personas, digámoslo alto y claro, vienen al sistema de protección social. Y vienen al sistema de protección social porque ha fallado el sistema de servicios público basado en seguridad social y basado en prestaciones contributivas y no contributivas del Gobierno central. Y claro que no llegan a 600 euros, y claro que bajan. Eso significa que incidan en los datos, claro que sí. Si Andalucía tiene esos indicadores de pensiones más bajos, prestaciones por desempleo más bajas o no prestaciones por desempleo, por supuesto todas esas personas vienen aquí y terminan en el sistema de protección social. Y de ese debate es del que tenemos que hablar, pero lógicamente esa reflexión previa hay que hacerla, porque no se puede hacer el alegato que ha hecho el Partido Popular ignorando todo lo que yo acabo de decir y simplemente bajando el balón a la situación de que esas personas están en Andalucía y no tienen ninguna prestación. Pues miren ustedes, háganselo mirar, señores del Partido Popular, háganselo mirar, porque esas personas están sin prestación porque ustedes no colaboran en absoluto a garantizar ninguna de esas prestaciones, porque podían haber tomado medidas y no han tomado ninguna, solamente ver pasar el tiempo. Por lo tanto, que tenemos problemas de pobreza, sin duda, que tenemos problemas de umbrales de cálculo y de cómo se mide la pobreza en Andalucía y en España. Este es un debate científico que además son muchos los autores que lo manifiestan, porque efectivamente no es lo mismo, como les decía antes, una prestación por desempleo o una prestación de una pensión en Andalucía, que las pensiones y las medias son más bajas que en el resto de España. Y eso tampoco es por casualidad. Y siento decirle al Grupo Podemos y al Grupo del Partido Popular que no es porque gobierne 30 años el Partido Socialista, que me lo van a decir ahora en la réplica, que no es eso, que retrotraigan siglos atrás y que retrotraigan cómo Andalucía ha tenido que combatir en solitario contra las desigualdades y la pobreza. Que aún así seguimos teniendo problemas, sin duda, que aún así sigue siendo importante incrementar las prestaciones y reforzarlas, por supuesto. Pero desde el Grupo Socialista seguimos pensando que el ingreso mínimo vital es una cuestión de Estado, no es una cuestión solamente de la Junta de Andalucía. Y si de verdad pensamos que esas son las medidas que hay que hacer, hagámoslas, pero hagámoslas para toda España y que el Gobierno de España contribuya a reducir y a colaborar en esa prestación de ingreso mínimo vital y unámosla a las prestaciones por desempleo, contributivas, no contributivas o como las queramos definir o como se puedan crear en el futuro. Porque realmente ese es el problema. Y si queremos medir cuál es la pobreza coyuntural, señora Pérez, vaya terminando. Tenemos que ser mucho más rigurosos y hacer un estudio y un análisis exhaustivo del mercado laboral, porque si no estamos mezclando cuestiones que son radicalmente diferentes, que son las políticas sociales de pobreza, como siempre la hemos conocido en esta comunidad autónoma, que están sirviendo de colchón a los nuevos pobres, que son las nuevas clases medias empobrecidas, motivadas por la situación del mercado de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Corresponde al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señora Cortés, tiene 3 minutos. Gracias. Trataré de ser sintética porque hablar de 3 minutos, con 3 minutos en esto es verdaderamente profundo. Pero bueno, yo voy a hablar sintéticamente. Vivimos una crisis de gobernabilidad provocada por un fracaso del régimen del 78 que ha conducido la economía de este país en los últimos casi 40 años y que nos ha llevado a la mayor crisis que este país ha conocido, que este país y que Europa ha conocido, con consecuencias terribles para la población, para las clases trabajadoras. El acuerdo del Partido Socialista de facilitar el gobierno al Partido Popular trata de cerrar la crisis de gobernabilidad y de esconder ese fracaso del régimen del 78. Hablaba la portavoz del Partido Socialista que desde Andalucía no se pueden
cambiar las causas que nos han traído hasta aquí. Bueno, a lo mejor una manera era no facilitar el gobierno al Partido Popular y a lo mejor una manera era no haber entregado las aspiraciones de cambio del pueblo andaluz que supusieron el 4 de diciembre y el 28 de febrero a beneficio de no sabemos muy bien quién. Porque claro, si las causas son las políticas neoliberales que hasta ahora se han venido practicando, pues efectivamente si facilitan el gobierno del Partido Popular, pues vamos a tener más de lo mismo. Cuando hay una cuestión con la que yo sí comparto, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y los servicios sociales no son el saco de los problemas, no pueden ser el saco de los problemas. Parece injusto, por tanto, que la situación de la pobreza y exclusión social recaiga siempre sobre esta Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Más bien pareciera que el conjunto del Consejo de Gobierno debería de dar una respuesta que hasta ahora creo que en esta legislatura no ha dado. Y estaría bonito dejar de provocar pobres, porque, claro, si no es que es imposible que sigamos o que intentemos achicar el agua. Yo le plantearía a la consejera dos preguntas. Una es, ¿qué pasos se han dado de reuniones, tanto en los grupos de trabajo como en la evaluación y seguimiento del plan de la Alianza de Lucha contra la Pobreza Infantil, por ver si eso que se firmó en julio del 2015 ha servido para algo concreto que pueda ser a beneficio del pueblo andaluz? Y lo que le plantearía es qué estrategia tiene común el Consejo de Gobierno. Tal vez sea injusta preguntándoselo a la consejera, pero aquí estamos. ¿Qué estrategia tiene concreta el Consejo de Gobierno, más allá de esa aplicación de los fondos europeos, que va de suyo, ¿no? Solo faltaba que no lo hiciéramos, para reducir el 43,2% de riesgo de pobreza y exclusión social que tiene Andalucía? Porque hasta ahora hemos hablado, o la consejera ha hablado, y termino enseguida, presidente, de medidas que se abordaron en la anterior legislatura, pero que en esta legislatura, bueno, esa alianza de lucha contra la pobreza que yo le pido que concrete. Y termino. Que yo sepa, el Estatuto de Autonomía establece competencias propias de la comunidad autónoma. Y que yo sepa, no hemos hecho una rendición del Estatuto de Autonomía. Que yo sepa, el Estatuto de Autonomía plantea que el Gobierno andaluz desarrollará una ley de renta básica. Nosotros le exigimos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que el Consejo de Gobierno apruebe y remita a este Parlamento una ley de renta básica. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Corresponde al Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra la señora Prieto Bonilla. Muchas gracias, señor presidente. 3 minutos tiene. Gracias. Muchas gracias, señora consejera, por sus palabras y a los compañeros que han intervenido. Más de 1 millón de andaluces viven en situación de pobreza extrema, lo que significa que subsisten con 332 euros al mes. El 43% de las personas que viven en Andalucía están en el círculo de la pobreza o en riesgo de pobreza y exclusión social, según el índice AROPE. En este círculo de la pobreza se incluyen a personas cuyos ingresos son inferiores al 60% de la media de la renta nacional y aquellas que trabajan menos horas de las necesarias para cubrir las necesidades de su hogar. En líneas generales, los datos de Andalucía son los peores de España, ya que el índice de pobreza ha crecido 1 punto, del 42% en el 2014 al 43%. Se ha situado en el primer lugar del ranking nacional, tras Ceuta y Murcia. Aunque la pobreza infantil ha descendido 3 puntos, estamos hablando ni más ni menos que de 700.000 niños. Todas las cifras que se hablen son tremendas, y las cifras que vimos en Andalucía, y cada vez que se trata sobre esto y se habla y se profundiza más miedo da, la verdad. Es que las medidas puntuales adoptadas por el Gobierno de la Junta para paliar la pobreza infantil tienen que dar paso a políticas estructurales. Las comidas gratuitas para ciertos colectivos de niños en colegios nos parece bien, pero no son medidas que atajen el problema de la pobreza y exclusión social desde la raíz. La pobreza infantil se da sobre todo en familias numerosas, familias con origen inmigrante y monoparentales. Estas son las más amenazadas y sobre las que hay que trabajar mucho más profundamente. Las medidas estructurales deben ir precedidas de un plan de choque que, para ser efectivo, supone gastar un 5% de los presupuestos, tanto de la comunidad autónoma como de las administraciones locales, según los datos proporcionados por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social.
El gran drama de los últimos años en España y sobre todo en Andalucía es que tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza, por culpa de unos salarios más que bajos y del tiempo parcial involuntario. En el último año ha subido la renta y ha bajado el paro. Sin embargo, la pobreza ha crecido 1 punto. Por tanto, las medidas políticas se hacen absolutamente necesarias. Hay un porcentaje de población que siempre va a necesitar de la ayuda del Estado para poder vivir. Sin embargo, el gran esfuerzo debe ir dirigido a establecer las condiciones idóneas para que gran parte de las personas puedan ganarse la vida por sí mismas. Este es el gran reto para mí, ¿no? Por supuesto, y yo creo que para todos. No debemos de estar pensando en un Estado subsidiado, ¿no? Un personal subsidiado, sino una población que se sepa ganar la vida, que se pueda ganar la vida. Estas son las medidas que nosotros creo que debemos por las que luchar. Estas medidas estructurales que proponemos serían la eliminación de las trabas burocráticas para la creación de empresas y el alivio de la presión fiscal, entre otras. También haría falta un buen sistema de lucha contra el fraude y la corrupción, el abandono del clientelismo político, que llevaría a una sociedad con una economía más dinámica, no tan altamente subsidiada. Atrevernos a hacer otra política podría cambiar la situación. Seguir haciendo lo mismo ya sabemos que es lo que trae, un 1% más de pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prieto. Y corresponde a la señora consejera el turno de intervención. 7 minutos. Gracias, señor presidente. Miren ustedes, necesariamente tenemos que contextualizar los datos. No es lo mismo riesgo de pobreza que pobreza. No es lo mismo riesgo de pobreza, pobreza o pobreza extrema. Tenemos que ver primero de qué estamos hablando y después trazar los objetivos a quien vamos a dirigir nuestras políticas. Y esto es así, porque políticamente es muy correcto decir lo que yo he dicho al principio. Y ahora voy a ser un poquito más incorrecta. O focalizamos eso, o esta consejería que trabaja con las consecuencias no podrá focalizar sus políticas. No es lo mismo riesgo de pobreza que pobreza extrema. Nosotros que trabajamos con las consecuencias, ¿con qué trabajamos? ¿En qué situación trabajamos? Porque hay que hablar de prevenir estas situaciones que tienen que ver con que haya unos ingresos razonables en la familia, o que las personas tengan unos ingresos razonables para organizar su vida y tener los servicios mínimos y básicos, y eso tiene mucho que ver con otras políticas, no solo las políticas de las comunidades autónomas, sino también las políticas del Estado. Tiene mucho que ver con que si tú vas restringiendo, y en este sentido le comento a la portavoz del Partido Popular, yo mantengo lo que comentó el otro día la presidenta. Estamos perdiendo las clases medias en este país porque hemos hecho una reforma laboral que la tendremos necesariamente que corregir porque va a ser de cajón, de necesidad y de prioridad para evitar que no solamente sean pobres los que no tengan trabajo, sino que ya son pobres los que aún tienen trabajo. Y si no, están en riesgo de pobreza, para ir delimitando de qué es lo que estamos hablando. Efectivamente, nosotros en esta consejería trabajamos con la consecuencia de, y atendemos a las personas que. Por lo tanto, lo que sí es importante, que en este tiempo, desde el 2012 al 2015, en los datos que tenemos, las políticas que hemos hecho, las transferencias sociales en Andalucía, ha supuesto que se han atenuado, reducido en un 13% en el 2012 los riesgos de pobreza, en el 2013 esos riesgos se han reducido en un 16% y en el 2015 un 17,7%. ¿Significa que las personas están en situación de riesgo o no, o son pobres o no, en función de los parámetros de la tasa AROPE y eso? No. Significa que con las prestaciones y los servicios públicos atenuamos en estos porcentajes, y lo decía UNICEF cuando hablábamos de los niños, lo decía UNICEF en aquellos también encuesta que también era demoledora, pero después reconocía esta atenuación por la acción de los gobiernos al respecto de personas que ya están en esta situación. Y esto hay que aclararlo porque si no, el día que lleguemos al 100% de los niños, pues estarán mis nietos y vuestros hijos, y entonces diremos, ¿y de qué estamos hablando? Entonces hay que focalizar y hay que centrar y hay que saber para poder decir dónde vamos a actuar, con qué población tenemos que actuar y qué depende no de las políticas correctoras,
sino de esas otras políticas que eviten que después tengamos que estar corrigiendo las consecuencias permanentemente, que es lo que estamos haciendo. Yo es que creo que eso es tan importante y tan relevante que no tenemos más remedio que hacerlo, y a veces pues porque claro, tú con lo que cae y con la gente como está, te pones a decir, no, es que comparado con Navarra, que no sé qué, que el cupo va, claro, y tú te sientes hasta, te da como hasta cierto pudor y complejo. No, la gente lo pasa mal, la situación está mal, pero nosotros no nos podemos desubicar ni siquiera del territorio, pero tampoco ni siquiera al respecto de cómo podemos corregir y cómo repercute esa corrección. Lo de las pensiones, pues tenía razón lo que comentaba la portavoz del Partido Socialista, porque las pensiones son consecuencia de una historia de cotizaciones. Que normalmente suelen ser de los que se están jubilando ahora, pues llevan 30, 40, 20 años de cotización, en algunos casos, algunos menos porque se incorporaron después, pero hablamos de situaciones que tienen mucho que ver con la situación estructural del empleo en nuestra tierra, y eso hay que ir corrigiéndolo, porque yo estoy convencida de que se van a incorporar unas pensiones más adecuadas en la media, pero bueno, y después volveremos otra vez recogiendo esta fase de cotización a tenerla mucho peor. Entonces, la historia de cotizaciones es así. Nosotros lo que podemos hacer es, todos los años, el año pasado dedicamos 19 y pico millones, y este año otra vez, para compensar las no contributivas. Siempre con un cuidado de que las no contributivas no superen a las mínimas del sistema, porque si no dirá la gente que para qué cotiza. Entonces, todo esto, claro, es que ya estamos casi, ya estamos casi al mismo nivel que las mínimas del sistema. Entonces, vamos, ya veo, yo soy una enamorada de la seguridad social, creo que es de los derechos primero más garantistas, pero que hay que mejorarlo como es lógico, y el Pacto de Toledo se tiene que reactivar, y todo eso es verdad. En respecto a lo que comentaba la portavoz del Partido Popular, no se ha hecho comisión en Motril porque se hacen provinciales. Se han hecho 10 comisiones en Granada, 10 comisiones desde que se empezó el año, y se han resuelto también los expedientes de Motril, y ahora se hace otra comisión, se hacen un par de comisiones más, me parece, antes de que finalice el año, pero se han hecho 10 comisiones. Y los retrasos que hay tienen mucho que ver porque mucha gente presenta solo un papel, llega y solicita y todos lo entendemos, pero después hay que complementar el expediente porque es muy complicado. Son personas, además, muchas de ellas que tienen un gran deterioro, que para el tema de los documentos y demás es muy complejo. Respecto a lo que se ha hecho en el tema de pobreza y exclusión, pues miren ustedes, ese decreto de inclusión ha atendido a 372.500 personas aproximadamente en lo que el año 2015 o la previsión. Ahora estamos ya evaluando a efectos del 2016. Y también creo que es importante en el tema de la Alianza de Lucha contra la Pobreza Infantil, sí que se han hecho una serie de cosas. Yo creo que eso, si le parece a la portavoz de Izquierda Unida, le parece, lo traemos un día específicamente, lo de la Alianza, para no entrar ahora en detalle, y lo vemos, ¿vale? Y vemos además cómo lo hemos incardinado con el segundo plan de infancia, que nos parece mucho más global, que afecta a todas las políticas, y que además ahí se sientan todos los interlocutores, no solamente algunos, que como ustedes saben, pues después hubo discrepancia en eso. Sí, bueno, yo sí quería, comentarle a sus señorías, tanto a las portavoces que han intervenido y al portavoz proponente de la iniciativa y a los tres, decirle en primer lugar que nosotros sí estamos trabajando en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión. Vamos a seguir trabajando, pero vamos a forzar también mucho que el resto de las áreas de gobierno en esta materia tenga su propia implicación. Y yo ahora después, mis 3 minutillos, se lo diré, pero... 5. Esto es, desde que el presidente se ha bajado, esto es... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora consejera. Y corresponde ahora, en el segundo turno de intervenciones, al grupo proponentes, al grupo de Podemos. Señor Romero. Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que podemos estar de acuerdo en una serie de situaciones. En primer lugar, que existe un elevado número de personas con incapacidad para hacer frente a las necesidades vitales y esenciales. En Andalucía eso es claramente patente. Que hay que atender, que es obligación de los poderes públicos atender a las necesidades básicas de las personas, las familias y todos los colectivos, aquellos que estén susceptibles de especial protección, sobre todo aquellos que se han añadido ahora de personas mayores, otros grupos de personas menores, o el aumento de la situación sociológica o de un determinado clase sociológico de esas clases medias que ahora pasan hasta el riesgo de exclusión social. Y que eso hay que hacerlo con un parámetro claro, que es paliar los efectos de las políticas de estabilidad presupuestaria y contención del gasto y dar cobertura a unas necesidades concretas y cada vez más crecientes de las personas más vulnerables. Parece ser que no vamos a poder cambiar esas políticas de estabilidad presupuestaria, esas políticas de contención del gasto. Parece ser que el año que viene vamos a tener que afrontar en el Estado un recorte de los presupuestos de más de 5.000 millones de euros que algo afectarán a Andalucía, y parece ser que nosotros tenemos que tomar las medidas adecuadas dependiendo de nuestro grado y nuestro nivel de competencia. Y también tenemos que recordar que evidentemente las decisiones que toma el Consejo de Gobierno son colegiadas. Se toman de forma colegiada. Y a partir de aquí sí podemos partir de que, como decía anteriormente la señora Cortés o la propia consejera, aquí es el saco donde caen todas esas calamidades que a lo mejor tienen las causas en otras políticas que se toman de forma colegiada en el Consejo de Gobierno. Seguimos sin saber por qué. En el último debate sobre el estado de la comunidad se hizo patente con la votación en contra de Ciudadanos y del PSOE. ¿Por qué no se ponen ya las medidas de renta básica que contempla el Estatuto de Autonomía? Es que hemos echado para atrás resoluciones de este Parlamento, hemos echado para atrás la iniciativa legislativa popular de la formación de la renta básica. Estamos echando para atrás desde el año 2007, ¿entiendes? Y poniendo en un brete y poniendo en una situación el desarrollo estatutario en el término de la renta básica. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en un pacto? No hace falta ni siquiera un decreto para que la renta básica entre al menor tiempo posible, para que verdaderamente se destine destinos presupuestarios y sea contemplado los derechos humanos como derechos de verdad y no como simple cuestión asistencial por parte de los poderes públicos. ¿Por qué no hacemos directamente, ya que las medidas que se están tomando no están dando los resultados estadísticos, se tomen estos como se tomen, no están dando esos resultados para paliar y para llegar a la estrategia 2020? ¿Por qué no nos tomamos precisamente un plan andaluz verdaderamente con dinero, con propósito, con objetivos claros, diáfanos, para solventar la lacra del riesgo de exclusión social y la pobreza en Andalucía? A eso apelo, señor Romero, como consejera y como miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Renta básica y un pacto autonómico contra la pobreza. Muchas gracias, señor Romero. Corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Señora García Jiménez, tiene la palabra. 3 minutos. Sí, gracias, presidente. Consejera, ya sé que no se han reunido en Motril y sé que son provinciales las comisiones. He dicho que no se ha resuelto ni un expediente de Motril desde principios de año. Y al final, yo la conclusión que saco de sus palabras y también de la señora Pérez, que como somos los más pobres, pues tenemos que estar condenados eternamente a ser los más pobres. Eso es lo que finalmente ustedes han dicho. Que si la coyuntura, que si desde hace siglos, que si el maltrato, que si históricamente, que si no se puede comparar con otros sitios, porque al final es conformismo. Bueno, es que como somos los más pobres, pues tendremos que seguir siendo los más pobres. Eso habrá que intentar cambiarlo, creo yo, y si no, ¿para qué estamos aquí? Creo que por lo menos los 17 miembros de esta comisión estamos en política y una de las razones es porque queremos cambiar las cosas. Y mire, me habla de la precariedad laboral y del mercado laboral y especialmente de la reforma laboral, que tampoco entiendo muy bien si esto viene desde hace siglos, señora Pérez, porque es culpa de los últimos 4 años, pero bueno, entiendo que está en su argumentario. Y, consejera, ¿es culpa de la reforma laboral que los monitores escolares de las actividades extraescolares, de los comedores y de las aulas matinales cobren 4 euros la hora? ¿Eso es culpa de la reforma laboral? ¿Es culpa de la reforma laboral que su programa de ayuda a la contratación por realizar el mismo trabajo que el plan joven o el plan más 30 cobre 600 euros y en el joven o el más 30 cobren 1.200 euros? ¿Eso es culpa de la reforma laboral? ¿Es culpa de la reforma laboral que el salario social, de que hemos hablado aquí ya mucho esta mañana,
haya obviado la parte de inserción laboral y de los itinerarios personalizados y se haya limitado a ser una ayuda paliativa. Pero es que además, y coincido también, todos los portavoces lo han dicho y usted también, esta consejería es la que recibe las consecuencias de todo. Cierto. Pero es que usted en su primer turno ha hablado de las fantásticas medidas de otras consejerías para abordar el tema de la pobreza en Andalucía. Ha hablado, por cierto, de las medidas de la Consejería de Empleo, y no sé si se refiere a que llevemos 5 años sin escuelas, talleres y talleres de empleo, o que llevemos 2 años esperando los planes de empleo. Por tanto, algo hay que hacer, algo hay que cambiar, y desde luego le pido como Gobierno que no asuma ese conformismo de que como somos los más pobres tenemos que seguir siendo los más pobres. Espero de usted mucha más ambición. Y desde luego nosotros se lo vamos a pedir y se lo vamos a exigir desde nuestra posición en esta comisión y en este Parlamento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora García Jiménez. Y corresponde al Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre, señora Pérez Rodríguez, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, por alusiones. Desde luego, la portavoz del Partido Socialista no ha dicho que por ser los más pobres tengamos que seguir siendo más pobres. Lo que hemos dicho es que por ser una comunidad que necesita más y somos, efectivamente, tenemos un mercado laboral muy difícil, muy complejo, que se nos ha caído con la construcción, y si quiere esto podemos tener un debate extensísimo, somos los más perjudicados por las medidas que está tomando el Partido Popular, que además lo que están haciendo es perjudicar precisamente a los más pobres y creando más desigualdad, porque aquí llevamos mucho rato hablando de pobreza, pero deberíamos de empezar también a hablar de desigualdad, que si la pobreza es tremenda, la desigualdad es catastrófica, porque hace 2 comunidades autónomas, la comunidad autónoma que sale de la crisis y la que no sale nunca y cada vez va más cayendo más en picado hacia la crisis. Por lo tanto, le insisto al Partido Popular, háganselo mirar. Y no quiero que se me pase referirme a algo que creo que es importante, que ha hecho alusión tanto la portavoz de Izquierda Unida como del Grupo Podemos. El tema de renta básica. Creo que es un tema importantísimo que efectivamente tenemos que nombrar. La renta básica no es la panacea, sin duda, pero es cierto que lo dice nuestro estatuto y estamos convencidos de que hacia ahí debemos de ir. Desde el Grupo Socialista, desde luego, nos ponemos a disposición del resto de grupos para hablar de qué modelo de renta básica, porque el problema que tuvimos en la anterior legislatura es que se nos acabó la legislatura, no pudimos tener las conclusiones del grupo de trabajo de renta básica, que fue muy interesante, por lo tanto no hemos tenido la oportunidad, los grupos políticos, y tal vez deberíamos de buscar un marco para hacer ese debate de cuáles deberían de ser las conclusiones de ese grupo de trabajo. Desde el Grupo Socialista nos ofrecemos y nos ponemos a disposición del resto de grupos para que realmente tengamos conclusiones, porque si no el Gobierno no sabe sobre qué estamos hablando y cuál es el modelo de renta básica que salga del resto de grupos y de lo que opinen los grupos. Y nos parece muy importante algo que ha dicho la consejera. Debemos de tener mucho cuidado también con los datos que damos. Y ella lo hacía en relación con el tema de infancia. Ya no es que asuste que el 50% de la infancia en Andalucía diga, es que llegará un momento que la gente no se lo va a creer. Ella no lo ha dicho con esa expresión, pero permítanme que yo sea todavía más contundente. Es que va a haber gente que no se lo crea y que diga que esos no son los porcentajes reales, porque efectivamente están medidos de una forma tan desproporcionada que efectivamente puede parecer que no son ciertos o que no son reales. Por lo tanto, tengamos cuidado con los datos, que no por dar un dato más escandaloso vamos a ser mucho más certeros ni vamos a conseguir que la opinión pública se ponga a favor de las políticas sociales. Y por último, un gran pacto contra la pobreza. Yo creo, sinceramente, señor Romero, que lo tenemos, y es el decreto de inclusión. Y esta misma comisión aprobó por unanimidad prorrogar medidas del decreto de inclusión social porque estaba funcionando. Por lo tanto, sigamos manteniendo lo que funciona, siga manteniendo, consejera, el decreto de inclusión y sus medidas, y sigamos intentando y consiguiendo que la Consejería de Empleo y la Consejería de Bienestar Social digan y nos pongamos a pensar cuál es el modelo de renta básica social que es el necesario para esta comunidad autónoma en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Señora consejera, puede usted cerrar. Sí, tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, señoría, el hecho de que la consejería tenga la parte competencial que tiene y no tenga otra no significa que no tengamos como área de gobierno un compromiso
y una ambición al respecto justo de las personas que tienen más dificultades, al revés, porque creo que además por nuestra parte exigen un mayor compromiso. Al respecto de las otras consejerías, porque tenemos el tiempo que tenemos, decir que la Consejería de Empleo en el 2015 ha trabajado también en colaboración con nosotros al respecto de las condiciones o los requisitos que debían tener las personas para acogerse a determinados planes de empleo, y de hecho han sido requisitos muy similares a los que nosotros tenemos en nuestros ingresos mínimos, y ahí ha habido un esfuerzo que destina en torno a 250 millones de euros para ese tipo de planes. En el marco de los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción, donde sí efectivamente se orientan a las personas que van a ser que son perceptoras de nuestro salario social, por llamarlo en términos como lo conocen todos ustedes, a través de los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción. Y creo que es importante además porque ahí hay una parte de inserción destinado a los colectivos nuestros, que se publicó además el día 25, que va a destinar 60 millones de euros en el periodo 2017-2018 a este tipo de proyectos. También en octubre del 18 hubo un acuerdo en el Consejo de Gobierno que creo que es importante también para favorecer la inserción de colectivos, sobre todo empresas de inserción, centros especiales de empleo, a través de las cláusulas sociales. En la Consejería de Fomento y Vivienda, el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, en marzo del 2016 se firmó el convenio de colaboración con la FAM y con el Consejo General del Poder Judicial sobre la detección de los supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar, medidas de carácter social, desahucio. Igualmente, los convenios que se han adherido, además, 62 ayuntamientos a 30 de septiembre. Se creó el sistema de información y asesoramiento en materia de desahucio y han sido 2.124 familias en el 2015 las que se han acogido. Hablar también de todo lo que tiene que ver con las ayudas de alquiler, y no podemos olvidar el esfuerzo que desde el ámbito de la Consejería de Salud, tanto en el coste de la farmacia en el primer año de vida, o la alerta a malnutrición, los déficits alimentarios, higiene, o las necesidades sanitarias insuficientemente atendidas, o agricultura y pesca, con todo lo que es el suministro a nivel que han sido 6.518 toneladas de alimento, precisamente para ayudar en todos los esfuerzos que se hacen en materia de garantía alimentaria, o lo importante que es el trabajo de la Consejería de Educación, con más de 182.000 niños y niñas en los centros escolares, más el refuerzo que se había hecho en verano en colaboración con nosotros mismos, o el apoyo que se ha hecho y que se va a seguir haciendo ahora a través de nuestra consejería en materia de administración local y apoyo a la solidaridad y garantía alimentaria. En colaboración también con la Administración General a través del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, que es importante también comentarlo hoy aquí. Se hace un esfuerzo por parte de todos y de todas. Me parece muy interesante la propuesta que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, pero creo sinceramente que hace falta una estrategia nacional en esta materia. De verdad, y no es por quitarnos la parte que a nosotros nos corresponda, una estrategia nacional y un verdadero sistema nacional de rentas mínimas, distinguiendo lo que es la aportación o la sustitución, y lo he comentado aquí otras veces con ustedes, la sustitución de las pérdidas de rentas del trabajo a través de la cobertura en materia de desempleo, y por otra parte lo que sería el verdadero sistema de rentas mínimas dirigido a la parte social, que sería ya competencia de las comunidades autónomas. Hay que revisar el sistema de garantías de ingreso en nuestro país a nivel de España.
el Programa de Empleo e Innovación Social de la Unión Europea, el Progress, actualmente se desarrolla junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con 4 comunidades, una es la nuestra. Lo primero que puso en evidencia fue precisamente que hay que revisar el sistema de garantía de ingresos mínimos en nuestro país. Esto no puede ser como está ahora mismo necesariamente. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toque, creo que es una buena idea. Se quedó sin las conclusiones el informe, habría que retomarlo en el ámbito que corresponda y trabajar ahí y hacer un esfuerzo porque a nivel estatal se regule una ley que especifique después cuáles son el ámbito competencial en el desarrollo de esto, pero que exista algo que nos marque algo común, porque si hacen ustedes un análisis como el que nosotros hicimos y como el que ustedes hicieron cuando aquí comparecieron de lo que pasa en todo el territorio, pues son 17 realidades totalmente diferentes. Gracias. Muchas gracias, señora consejera.